Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Adriana Márquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión 11 de nuestro Lab electoral, Elecciones en Pueblos y Comunidades Indígenas. Reciban un cordial saludo de parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, magistrado César Lorenzo Meraz, y de quienes integran la ponencia del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. En esta ocasión, para inaugurar esta sesión, nos acompaña la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón, y el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez. Antes de iniciar con esta bienvenida, les informo a las y los participantes que si por algún motivo aún no han recibido su enlace para unirse a la plataforma de Teams, favor de hacérnoslo saber en el chat de la transmisión en YouTube. A continuación cederé el uso de la voz a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón. Buen día tengan todas y todos. Saludo con gusto a todas las personas que siguen a través de los medios electrónicos estas sesiones, agradeciendo la invitación a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana a través de su presidente, el magistrado César Lorenzo Wong. Muchas gracias, presidente. Es un gusto para mí compartir este espacio con el maestro Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, a quien saludo a través de la plataforma de Internet que habilita la TEL. Agradezco la oportunidad de participar en este tipo de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y elevan la participación de la ciudadanía al involucrarse en temas electorales de gran relevancia como el que hoy aquí nos reúne. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. De tal suerte que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Para ello, la misma Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía en aspectos como decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política, cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, elegir de acuerdo con sus normas, con sus procedimientos y con sus prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando siempre que las mujeres y los hombres indígenas van a disfrutar y ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad. Por ello, las autoridades jurisdiccionales en el ámbito de su competencia tienen la obligación de juzgar con perspectiva intercultural, respetando los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, indagando e investigando sobre sus costumbres y el marco en el cual se desarrollan sus actividades, así como allegarse de toda la información que sea necesaria para poder comprender su organización y su cosmovisión. Para ello, existen algunas herramientas que sirven de apoyo a los juzgadores. Una de estas herramientas es el protocolo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual puede utilizarse al momento de emitir las resoluciones, en el cual se van a maximizar
todos los derechos de las personas y de las comunidades indígenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en el año 2014 el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Dicho instrumento es una herramienta de apoyo en la cual los juzgadores podrán sustentar sus resoluciones, basándose como premisa fundamental en la protección de los derechos humanos, con base en todos los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, suscritos por el Estado mexicano. El juzgar con perspectiva intercultural se traduce en el reconocimiento de derechos específicos de los pueblos, comunidades y personas indígenas, que constituyen la pluralidad étnica del país, poniendo de manifiesto la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades. Tener esta visión implica un diálogo respetuoso entre culturas, asumiendo la equivalencia de las perspectivas y de estas cosmovisiones que representan. En la práctica, envuelve el reconocimiento de la calidad de indígena a partir de la autoadscripción de la persona, del trato igualitario y detección de la necesidad o necesidades de adoptar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que en su momento pudiesen llevar a la discriminación. Asimismo, implica privilegiar la maximización de la autonomía y la no injerencia en las decisiones que les corresponden a los pueblos, siempre y cuando estas prácticas respeten la igualdad entre las personas y, por supuesto, nuestra Constitución. De acuerdo a lo señalado en este protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, señala 6 elementos fundamentales: igualdad y no discriminación, autoidentificación, maximización de la autonomía, acceso a la justicia considerando las especificidades culturales, la protección especial a sus territorios y recursos naturales y la participación, la consulta y el consentimiento ante alguna situación que los pudiera afectar. Estos son 6 elementos fundamentales que se deben observar por parte de los juzgadores. Prueba de ello es la sentencia que el día de hoy vamos a analizar en esta sesión 11ª denominada Elecciones en pueblos y comunidades indígenas, en la cual, a través de la mesa de discusión respectiva, se va a estudiar y analizar ampliamente la resolución Sub-Rec 39/2017, que sin duda es una resolución que es muestra de esta perspectiva intercultural que se debe observar. Esta resolución es un referente respecto a la justicia intercultural, la cual es de gran utilidad al ser un criterio vigente, pues versa sobre el respeto fundamental de la autodeterminación, de sus usos y sus costumbres, así como de esta cosmovisión, al validar la elección llevada a cabo por una Asamblea General Comunitaria en la cual se maximiza la autonomía de 2 comunidades indígenas autodeterminadas. Me despido deseándoles éxito en los trabajos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por su valiosa intervención. Ahora continuamos con la participación del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre es un placer poder acompañarnos y tener la grata presencia de la magistrada Itzel, una estimada y querida amiga del hermano Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Hoy mi participación
pretendo no ser tan amplia y nada más hacer algunas pequeñas referencias. Sin duda alguna, este expediente SUBREC 39-2017 nos deja muy gratas experiencias. Muy gratas experiencias porque aquí es donde podemos observar la participación real que deben tener los tribunales en relación a una serie de condiciones multidisciplinarias para poder juzgar con perspectiva pluricultural. En este expediente ustedes pueden revisar de que la Sala Superior ordenó el análisis de antropología social porque identificó un problema extracomunitario, el cual no tendría mayor atención, sino que llevar a cabo este previo estudio para saber realmente los alcances que pudieran tener esta relación y respetar realmente los usos y costumbres. El estado de Oaxaca es para nosotros como juzgadores una joya porque realmente se convierte en el estado que nos permite conocer de forma más puntual los usos y costumbres que tienen los pueblos y comunidades de los hermanos más allá de las montañas. Pero esta es una excepción en la regla, en la generalidad a lo largo y ancho del país. Cuando hablamos de usos y costumbres y de comunidades indígenas o comunidades originarias, nos enfrentamos a una problemática de carácter sistemático. En los 30 estados o 31 estados restantes de la República no tenemos ese orden ni esa clasificación que está dada en Oaxaca. En el caso concreto de mi estado, el estado de Hidalgo, nosotros contamos con una serie de etnias que se han venido esforzando en tratar de preservar sus costumbres a través de leyes de carácter occidental, lo cual, cuando se presentan este tipo de conflictos y a la luz del análisis que puedan hacer los juzgadores en nivel Sala Regional Toluca o nivel Ciudad de México, no tenemos precedentes que nos puedan llevar a deducir con toda precisión hasta dónde llega el uso y costumbre y hasta dónde llega esta capacidad que tienen para poder haber convertido esos usos y costumbres en tradiciones de carácter occidental. Viéndolo desde esta perspectiva, para el caso de Hidalgo, nosotros tenemos la selección de delegados. Los delegados, como en otros municipios serían, o en otros estados serían los oficiales, o serían las delegaciones municipales, o las mayordomías. Para nosotros, en este contexto de tratar de culturizar y legalizar este procedimiento, se le da esta posibilidad al ayuntamiento para que en efecto de sus potestades ellos los pudieran nombrar, pero es un nombramiento mixto de sui generis, porque este nombramiento mixto de sui generis, si bien es cierto, está catalogado en ley orgánica, también es cierto que está catalogado bajo sus usos y costumbres. En muchos de los municipios de la Huasteca y Sierra Hidalguenses se utiliza a través de una convocatoria no escrita, sino verbal a través de topiles, que son aquellos mensajeros que hacen información casa a casa, y el padrón electoral se constituye por aquellas personas que han prestado su servicio o labor a la comunidad. No es un padrón electoral extenso o dirigido a los mayores de 18 años, con lo que pudiéramos romper un poco la ciudadanía. Y aquí pudiéramos hacer un alto que creo que sería bastante importante. Creo que seguimos presentando en esta joven materia de impartición de derecho o de impartición de justicia en materia de pueblos y comunidades originarias, ¿cómo logramos esta mixtura para no violentar sus usos y costumbres y no formalizar o occidentalizar todos estos a través de leyes? Creo que en este proceso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales, particularmente Sala Oaxaca, Sala Jalapa, que tiene a su cargo todo el sur de la República, ha hecho una extraordinaria labor. Sin embargo, repito, la visión pluricultural
o la cosmovisión que tienen al sur de la República, a diferencia del norte y del norte y del centro del país, es mucho más ordenada. Esto nos ha presentado una serie de condicionantes para todos los tribunales, que en lo cual, si me permitieran sugerir o hacer un análisis en prospectiva, tendremos que realizar obligadamente o a golpe de sentencias que los estados de la República primero hicieran un estudio pormenorizado de antropología social e inclusive de historia para poder aterrizar con toda exactitud cuáles son los usos y costumbres que actúan en las entidades federativas, para que con posterioridad nosotros tengamos ese bagaje como tribunales sectorales y en su momento podamos tomar mejores decisiones en favor de nuestros conciudadanos, no tratando de romper con el principio del respeto que debemos tener hacia este nicho de historia, de poderío y de tradiciones mexicanas. Y por supuesto cumpliendo con el pacto internacional, con los tratados internacionales y este respeto a nuestros pueblos originarios, a los pueblos afromexicanos, que también es un tema que todavía tenemos pendiente para con la ciudadanía. El derecho electoral por sí mismo es un derecho joven, pero cuando hablamos del derecho o la impartición de justicia hacia los pueblos y comunidades indígenas, lo es todavía más. Lo cierto es que recursos de reconsideración, juicios extraordinarios, juicios electorales, y en el caso concreto este SubRec 39 de 2017 nos deja precedentes muy importantes para poder analizar estos conflictos extracomunitarios y saber hasta dónde podemos llegar con estos usos y costumbres para no abusar también de ellos y permitir esta democracia interna que se debe dar en un país. No generar países diversos o países de carácter simplistas a la saga de lo que es México, a la saga de lo que son los estados o a la saga de lo que son los municipios. Por otro lado, y finalmente, yo quisiera también hacer una última reflexión. Creo que estos análisis de antropología social nos tienen que llevar a una visión todavía mayor y más perfecta de la cosmovisión que tienen nuestros pueblos. Si no mal recuerdo, en Chihuahua hay comunidades de pueblos hermanos donde no existe patriarcado, sino existe el matriarcado. No podemos exigir ahí necesariamente la paridad de género, porque si entendemos a la paridad de género como un piso mínimo, está más que superado. El grupo de sabios es de mujeres sabias, de mujeres ancianas. Podemos hablar de diferentes grupos, por ejemplo, los apaches, que es una nación diversa que está inmersa en nuestra propia nación mexicana, que aún a pesar de que tienen condiciones propias de territorio pueblo mexicano y nacidos aquí, no se consideran como tales. Son diferentes perspectivas. Yo creo que estamos avanzando pasos agigantados, pero tendríamos necesariamente que provocar, insisto, a golpe de sentencia, que en las entidades federativas, que es donde se crece y donde se realizan los mayores cambios, empecemos por solventar los temas de antropología social que tanto le debemos a nuestros estados y a nuestro país. Muchas gracias y deseo que esta lab electoral sea muy exitoso. Muy buena tarde. Muchas gracias, magistrado. Nuevamente agradecemos la participación de la magistrada Ixel y del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Sin más preámbulo, a través de este medio les solicito a todas y todos los participantes que entren a la mesa que les corresponde, conforme a la invitación que recibieron en su correo electrónico, informándoles que tendremos un breve tiempo para dar inicio a las 12:30 hora del centro del país. Se despide de ustedes Adriana Márquez.